Bien, entonces ya vimos nuestro primer ejemplo de condiciones de búsquedas para un OR y un OR. Fíjate, vamos a abrir otro SQL que tenemos por acá, el de los operadores de comparación, para ejemplificar lo que yo te dije en anteriores videos. Fíjate cómo acá dice expresión condición 1 y expresión condición 2. Aquí cuando yo digo expresión, se refiere a cualquier SQL válido que se reduzca a un valor. Obviamente aquí pues simplemente lo estamos usando, por ejemplo, con una columna. Lo podemos, por ejemplo, en este caso, poner un valor literal como acá. O podemos hacer, por decirlo de una manera, comparaciones calculadas. Esto en sí mismo ya es una expresión. ¿Por qué? Porque pues fíjate cómo combinamos varios operadores y SQL válido que se reduce un valor. Todo esto se reduce un valor. Entonces aquí no simplemente queda cerrado a posibilidades de poner, por ejemplo, un valor literal o una columna en sí misma, sino que puedes poner cualquier expresión válida que arroje un valor, porque acuérdate que expresión 1 y expresión 2 se requieren un valor. Vamos a decirle, puedes poner cualquier SQL válido. Obviamente todos los ejemplos que vamos a ver aquí, por ejemplo, combinar con columnas, operadores, siempre y cuando sea válido. Obviamente, para no darte una definición muy específica, porque esto pues tiene que dependerse del contexto o de el caso particular, pero como regla general, aquí para no meterme en problemas, vamos a ponerle como regla general. Cuando yo digo regla general y cuando tú escuchas regla general, es que no siempre a lo mejor va a aplicar. A lo mejor puede que haya excepciones, pero muy pocas excepciones. Normalmente, generalmente, eso se refiere como regla general, puedes poner cualquier SQL válido siempre y cuando eso se reduzca a un valor, ya que estos operadores de comparación esperan un valor. Entonces aquí no quiero que te cierres a esa posibilidad, que como regla general puedes poner cualquier SQL válido. Este caso pues reduce a combinar expresiones aritméticas, combinar columnas, etcétera, porque estas condiciones, este operador de comparación, todos estos operadores de comparación requieren un valor a ambos lados. Entonces acá pues fíjate cómo no simplemente estamos poniendo un valor literal, ni una sola variable, ni una sola columna, sino que estamos haciendo algo muy combinado, una expresión en sí misma. Acuérdate que una expresión de manera general en programación ya aquí se refiere a cualquier valor que nos arroje o que nos brinde un valor. Fíjate, aquí la definición de PHP me gusta mucho. Aprovecho para invitarte el curso de PHP, que dice las expresiones son la mayor parte son los más importantes bloques de conducción en PHP. En PHP y en cualquier lenguaje de programación, porque PHP es un lenguaje de programación normal, cualquier cosa que tú escribas es una expresión. Efectivamente aquí una simple columna, en este caso así mismo, ya es una expresión. Esto pues ya en sí mismo es una expresión con el simple hecho de que es una sentencia válida en ese lenguaje, en este caso en SQL. Entonces acá efectivamente la forma más acertada de definir una expresión es cualquier cosa que tenga un valor, que tiene un valor, es decir, cualquier cosa que tiene un valor. Yo aquí le agregaría cualquier cosa que arroje o te brinde un valor. Entonces pues aquí ya con el simple hecho de poner tú un 6000 o una M o una columna simplemente o un valor literal, ya es una expresión. ¿Por qué una expresión? Porque ya es SQL en este caso, ya son sentencias válidas en ese lenguaje de programación o funcionalidad. Aquí un simple valor literal de estos ya es válido con el simple hecho de que lo estamos enseñando, por ejemplo, entre comillas, ya que se trata de un literal string. Por ejemplo, esto ya no es SQL válido. ¿Por qué? Porque ya no estamos siguiendo la regla de que los literales de string tengan entrados entre comillas. En este caso le falta 1. Entonces, pues aquí como regla general, normalmente puedes poner cualquier SQL válido, es decir, que respetes las reglas que hemos visto y que vamos a ver a lo largo del curso. Y más importante, siempre y cuando se reduzca a un valor. Por ejemplo, acá, si nosotros ponemos en este caso, bueno, hay veces que sí, en este caso no siempre requiere un valor. Por ejemplo, acá una condición, vamos a verlo por ejemplo con el wherein, que no simplemente es un valor, le puedes poner por ejemplo una lista, pero esos son casos muy, por eso se dice que como regla general todo reduce un valor cuando se reduzca a un valor.
Entonces, pues aquí no quiero que te cierres esa posibilidad. Aquí se reduce un valor, pero por ejemplo con el operador wherein, ahí sí que puedes meterle, por ejemplo, una lista de valores, pero esa lista de valores pues sigue siendo un valor. A pesar de que son muchos, es un valor compuesto, al final de cuentas se reduce a un valor. Ya después lo vamos a ver. Entonces ahí está. Y vamos a hacer otro ejemplillo, ahora con un OR. Acuérdate que AND es una conjunción. Déjame ver la definición. Fíjate cómo nos dice AND conjunción. Y en este caso OR es una disyunción. Siempre se me confunde, es disyunción. OR y disyuntivo. Efectivamente. Disyunción. Disyuntivo. Entonces pues ahí está. Entonces pues el AND y el OR ya lo debías de conocer. Entonces vámonos por acá ahorita que ya vimos esto. Y nos venimos por acá. Y vamos a poner en este caso, vamos a estar ahora con un OR. Entonces aquí estamos poniendo un AND. Que significa en este caso conjunción, como tú ya sabemos. Y, es decir, conjunción. Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a copiarnos esto. Y vamos a copiarnos en este caso un OR, perdón. Vamos a ponerle un OR. Y en este caso vamos a decirle que nos traiga el name y el country code del city, donde el country code sea igual a AFG u otro código que nosotros tengamos. Por ejemplo, a ver si está el código de México. OR MX, no sé si vaya a estar. Punto y coma. Ejecutamos. Y fíjate cómo no está. Vamos a ver qué otros códigos tenemos. Vamos a ponerle este de NLD de alemán, de Holanda, me parece. NLD. Fíjate, NLD. Ejecutamos. Y fíjate cómo ahí llegamos. Y acá acá siempre me ando comiendo esto. Country code. Porque si no le pones esto, cambia el significado. Entonces fíjate, vamos a ejecutarlo. Y ahí lo tenemos. Es lo que te decía. Cuando trabajamos con caracteres, pues fíjate cómo NLD en mayúsculas es lo mismo, porque las expresiones de carácter, en este caso los strings, por decirlo de una manera, no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Fíjate cómo acá es con mayúsculas todas, pero aquí fíjate cómo no distingue. Si las pones todas en minúscula, de todos modos va a seguir pasando la condición. Entonces aquí los caracteres, es decir, los strings, en este caso son case sensitive, no respetan entre mayúsculas o minúsculas. Es lo mismo si tú lo pones de una forma o de otra. Obviamente considerando que sean las mismas letras, los mismos caracteres. Entonces pues fíjate cómo llegamos a lo mismo. Entonces ahí tenemos un OR. Vamos a copiarnos esto y vamos a hacerle en este caso un NOT. Pero primero vamos a ver una definición. Y entonces, como te puedes estar observando, estos ejemplos muestran cómo usar operadores lógicos en una cláusula where. Tú puedes usar AND y OR para combinar dos o más condiciones de búsqueda y formar una compound condition. Entonces, vamos a ponerle con esto un comentario que diga por acá. Usando operadores lógicos, conseguimos lo que se conoce como compound condition. Eso se traduce en español como una condición compuesta. ¿Por qué? Porque estás poniendo dos condiciones, country code y en este caso otra condición. Acuérdate que los operadores de comparación trabajan de forma binaria, son binarios por decirlo de una manera. Simplemente trabajan con dos operandos. Si tú quieres combinar más de tres operadores, por decirlo de una manera, pues ya más bien no te tocaría usar un operador lógico para combinar varias condiciones de búsqueda. Saludos.